Este programita se llama Automation Studio, ¿sí? El programa Automation Studio sirve para poder simular circuitos de mando, circuitos de fuerza, y estos circuitos tienen la facilidad de poder contar con partes didácticas donde les muestra la simulación, similar al CADESIM. Lo primero que tienen que hacer ustedes para poder empezar a programar en este programa de Automation Studio es aumentar el tamaño de la hoja. El ancho de la hoja van a aumentarlo, y eso se hace de una forma sencilla. Se vienen a editar, después de editar, a documentos, propiedades de documento, a páginas setup, y escogen el ISO A0, que es el más grande, ponen aplicar y van a ver el tamaño de la hoja que está en este margen, ya se hace más grande, ¿no? Eso para que tengan un campo razonable para poder trabajar ahí. Una vez que tengan la hoja del Profe, de tamaño, nuevo, no se preocupen, está no grabado. se ve. ¿No se ve? Se ve normal. Se veía, pero tienes de ampliar la hoja. Bien, de nuevo, el programa se llama Automation Studio. Ahí abrimos el Automation Studio, ¿sí? En esta parte tenemos la librería de todo lo que se pueda usar. Vamos a empezar agrandando la hoja para tener un campo más amplio. Venimos a editar y documentos de propiedades. Venimos a cargar la página y escogemos el ISO A0. Hacemos clic y vamos a ver que la hoja se va a agrandar más. Listo, se ha agrandado la hoja. Ahora con comodidad podemos trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar el circuito de mando en el PLC. Para eso, en esta librería, lo que vamos a hacer es trabajar bajo la norma IS estándar, ¿sí? Vamos a manejar el control eléctrico bajo la norma IS. Hago clic en más y lo primero que tengo que sacar son las líneas de energía. Las líneas de energía, como en el tecnológico es 380, fase más neutro, voy a sacar las tres líneas. ¿Cómo saco las líneas? Hago clic izquierdo en el símbolo, sin soltarlo lo arrastro hasta donde deseo que esté. Si se ve muy pequeño el símbolo, vengo aquí en la tecla más, me voy acercando y con la manito voy desplazando la hoja para ubicar el símbolo. Ahí está, línea 1. Para salir de la opción escape, línea 2 lo arrastro debajo de línea 1, tenemos línea 3 y tenemos el neutro. Bien, ya tenemos las líneas de alimentación. Una vez que he sacado las líneas de alimentación, en la misma carpeta Electrical Control IS estándar, puedo sacar los componentes de salida que constan de displays, bobinas flanco ascendente, descendente, temporizadores, tenemos los motores y también indicadores y relés térmicos. En la parte de contactos están contactos abiertos, contactos que pertenecen a los temporizadores y demás, ¿no es cierto? En esta parte donde dice Control Electrical IS estándar, ahí tenemos la parte donde dice PLC CAD, o sea, la simulación de las tarjetas del PLC de entrada como también de salida. Lo mismo, sobre el símbolo, clic izquierdo y lo arrastro hasta donde deseo ubicarlo.
La salida lo mismo, clic izquierdo, lo arrastro hasta donde esté ubicado. La entrada y la salida tienen que estar en la misma posición, las entradas arriba, las salidas abajo. El circuito que vamos a simular va a ser el más sencillo, que tiene que ver con un autoenclavamiento, así que vamos a usar botoneras, vamos a usar por norma un botón normalmente cerrado y nos pide que le demos un nombre, le podemos poner I1. Y para arrancar el motor tiene que ser un botón normalmente abierto. Clic izquierdo sobre el símbolo, vamos a poner I2. Ok. Ahora, si la letra no está bien, que esté ahí arriba, agarran, clic izquierdo, sin soltar la letra, lo llevan hasta donde desean que se ubique. ¿Sí? O si no, lo dejamos ahí, no hay problema. Ya tenemos el botón de parada y el botón de encendido. Entonces, como en el logo PLC, este logo igual este PLC también se cablea de la misma forma. Lo que controlamos al ingreso al PLC son la línea de alimentación, ¿sí? Entonces conectamos línea 1 hacia la entrada del pulsador normalmente cerrado y la salida que vaya a la entrada del PLC. Lo mismo con el I2, controlamos línea y para unir las líneas, para unir el cableado, lo único que tienes que hacer es fijar el mouse en la salida del botón, esperas a que aparezca el círculo rojo, clic izquierdo y lo vas estirando hasta donde quieres que se conecte. Otra vez, clic izquierdo. Listo, ya está conectado. El común tiene que ir a neutro. Clic izquierdo y sobre la conexión del borne neutro, clic izquierdo. Ya tenemos conectado las botoneras de entrada. En la parte de la salida ustedes saben que controla línea. El PLC el PLC logo es un PLC con salida relé. Entonces al común tendríamos que introducirle línea y las salidas que tiene el PLC me va a entregar línea. Entonces, para poder hacer el arranque de un motor, tengo que conectar una bobina de un contactor, el KM1. Si deseo, puedo agarrar clic izquierdo sin soltar y dentro del recuadro de la bobina lo voy a acomodar el KM1 para que me identifique ese relé. ¿Sí? Como les andaba comentando, el PLC lo que tiene que controlar, las salidas del PLC son las líneas. Por lo tanto, voy a agarrar el común y lo voy a conectar a línea. Y la salida 0 va a conectarse a la bobina y la salida de la bobina tiene que conectarse al neutro. Muy bien. Hasta ahí ya tengo el cableado del PLC de lo que va a ser el circuito de mando. Ahora, para poder ejecutar el programa ladder al cual va a obedecer este PLC, me vengo al ladder IS para PLC, hago clic en el más y voy a sacar esta opción que dice run. Run es ejecutar, ¿no ve? Es en este recuadro donde tengo que ejecutar el programa para que me pueda obedecer este PLC. Y este recuadro es como el programa que usábamos en el famoso logo 8B2. Tenemos aquí los contactos. Necesitamos un contacto abierto para que sea el de parada. Otro contacto abierto para que sea el de marcha. Un tercer contacto para que sea el autoenclavamiento. Y donde dice coil están las bobinas. Necesitamos la
salida para que active nuestro contactor. Ahora sí, como ustedes ya saben, lo que hay que cablear es el contacto de parada en serie, conectamos en serie, el autoenclavamiento en paralelo, y todo eso para activar la bobina. Y la bobina la conectamos a ese transversal derecho. Este va a ser el botón de parada. Entonces, el botón de parada está asociado a la entrada IN0. Voy a agarrar, le hago doble clic y en esta tabla voy a buscar la entrada a la cual, al estado de la cual va a obedecer ese contacto. IN0, aplico, cierro. Ahí está, IN0. El de marcha está en la entrada IN1. Doble clic y busco aquí donde está la entrada IN1 para asociar el estado de ese contacto. Aplico, cierro. La bobina tiene que ser de la salida out 4, de la salida out 0, perdón. Aquí está, out 0, aplico, cierro. Y el contacto de autorretención, lo mismo. Doble clic, out 0, ok. Bien, como ustedes saben, lo primero que hay que hacer siempre es el circuito de mando, la programación del PLC y verificamos si funciona o no antes de hacer el circuito de mando. Para verificar venimos a este botón verde, presionamos el I2 y vemos que se activa la salida. Deseamos cortar, se apaga. Ahora sí, con total libertad puedo realizar el circuito de fuerza. El circuito de mando y el circuito de fuerza se cablean desde Electrical IS estándar, el mismo que hemos usado hace rato. Vamos a usar en componentes de salida, vamos a utilizar un motor trifásico para energizarlo. Siempre les va a pedir que etiqueten, le ponen motor 1. Necesitamos contactos que pertenezcan al contactor KM1. Para asociar este contacto a la bobina que hemos declarado, doble clic y aquí está, KM1. Aplico, cierro. Si quiero apurar el proceso del sacado, voy a agarrar y le voy a pintar, control C, control V, control V, listo. Ya está. Voy a utilizar en componentes de salida, también está el relé. Necesitamos utilizar relés térmicos para proteger al motor. Listo. Y ahora alimentamos desde las líneas al motor. Introducimos línea 1, línea 2, línea 3. Si realiza mal un empalme, les va a aparecer así con líneas rojas. Y si está bien realizado el empalme, les tiene que aparecer los círculos en negro. Y esto va al motor, listo. Muy bien. Bien, veremos si funciona nuestro circuito. Le damos simular, activamos el proceso y el motor empieza a girar. ¿No es cierto? Le damos parar, se detiene el motor, le damos girar, empieza a girar. A esta automatización básica, ¿qué le aumentarían ustedes para que esté completamente protegido el motor y el proceso? Un disyuntor.
Ya, pero en la parte de la automatización, ¿qué le aumentaría? Posible. Auxiliares, 97, 98. Pilotos. Pilotos. Luminario. Indicador luminario. Ya, el piloto lo que va a hacer es señalizar si está funcionando o no. Ya, es correcto. Eso lo podemos colocar aquí. Vamos a componentes de salida. Nos venimos en un indicador. Cuando esté encendido, que se encienda, ¿no? Y esto lo conectamos en paralelo con la bobina y ya tenemos. Doble clic aquí, datos técnicos, le vamos a poner un color, a ver, un color rosado para que se active cuando se encienda. Bien, SAS, ahí está. Muy bien. Ya le hemos aumentado un indicador que nos va a permitir saber cuándo está encendido y cuándo está apagado. Ya. Pero para proteger al motor hemos puesto un relé térmico, ¿no es cierto? Si el relé térmico funciona o no, activa, desactiva, el proceso igual va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué tendríamos que aumentar aquí? Sus auxiliares, 98. Ya. Lo que vamos a hacer es colocar un contacto normalmente cerrado, 95-96, para que cuando salte o cuando se abra ese contacto, el proceso se detenga, ¿no ve? Como les había mencionado, si en el diseño necesitamos que algo corte el proceso, tenemos que hacer la conexión en serie. Estamos usando el ladder IS para PLC. Aquí usamos un contacto. Aquí debería usar un contacto cerrado o abierto. Abierto. Cerrado. Ya. Hace rato estaba funcionando bien el circuito. Voy a poner un cerrado. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Y les voy a ver, hacemos doble clic, le asignamos la entrada IN2 estaba, ¿no ve? Bien. Vamos a hacer la simulación. Y ustedes me dicen si funciona o no. ¿Y por qué no funciona? A ver, analícenlo el circuito. No funciona por el contacto cerrado, profe. Al momento del auxiliar 95, 96 es En el PLC está acción. Hay que conectar. abierto. Tiene que ser cerrado o abierto, muchachos. Abierto. Ya, entonces vamos a cambiar eso. A ver si realmente hemos fallado en eso. Abierto le ponemos. Ok, doble clic. Y este pertenece, nos fijamos, al IN2, ¿no ve? En la entrada IN2. Obedece al IN2. El IN2, aplicar, cerrar. Bien, simulamos. Y ahí está. Empieza a funcionar. El pulsador de parada lo apaga, el de marcha lo enciende y en caso de que exista un sobrecalentamiento en el relé, corta el circuito. Ahora sí está bien, ¿no? El circuito. ¿Por qué ahora, profe? ¿Será que puedes explicar? Muy bien, profe. 95, 96 cerrado. Bien. ¿Por qué ha variado? Fácil. Cuando tú declaras aquí abierto y la entrada IN2 está energizado, esto va a cambiar de estado. Si esto está cerrado y cuando empieces a ejecutar el programa, como esto está energizado, ¿qué va a pasar con el que estaba cerrado? Cambia de estado, ¿no ve?
entonces se Y se quedaría abre. abierto, ¿no ve? Por eso es. Ok, profe, gracias. Entonces, este programita es completamente didáctico. Les va a servir mucho a ustedes para darse cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Y recuerdan que en el PLC, en el programa Logo, no podíamos simular las llaves selectoras, y aquí tenemos la llave selectora. ¿Cómo se conectaría una llave selectora acá? Le voy a dar vuelta. A ver. Así quedaría. ¿Sí? Para escoger una opción se tendría que conectar un terminal a una entrada y la otra terminal a la otra entrada, ¿no? Detalles como esos que no se podían apreciar en el logo PLC, aquí se aprecia más íntegramente. Entonces vamos a optar por usar este software de programación para que se puedan realizar los circuitos y simular la parte de mando y fuerza, y ustedes estén conscientes de si su circuito está bien o no. ¿No ve? Aquí el simulador no te va a engañar. ¿Estamos? Dudas, consultas, muchachos. Profe, una consulta. Dime. Profe, en el sistema ladder, ¿cómo se pondría el selector, la llave selectora? En el sistema ladder. A ver, aquí está la llave selectora, ¿no es cierto? Ahora, la llave selectora te permite escoger o entre alimentar a la entrada I4 o alimentas a la entrada I3. Eso es lo que te permite hacer la llave selectora. O alimenta al I3 o alimenta al I4. Entonces, si en tu ejercicio te dice que con una posición de la llave selectora encienda un proceso, lo único que tienes que hacer es agarrar un contacto y declararlo como entrada IN3. Listo. Y después, detrás del IN3, realizas el proceso que tiene que hacer. Si necesitas que la llave selectora esté en otra posición y ejecute otro proceso, entonces la otra posición sería el IN4. Aquí está, IN4, ok, listo. Entonces detrás de este conectarías todo el proceso que necesitas. De esa forma, cuando esté activado el IN4 va a activarse esto, y así sucesivamente cuando esté el I3 y 4. Así se simplifica el tema en el ladder, porque solo tienes que declarar el contacto al cual tiene que activarse para hacer el proceso. ¿Alguna otra duda? No, profe, ahí en el sistema ladder no tiene que ir conectado a ningún lado, entonces solamente así tal como está, profe. Sí. Aquí lo que hace el programa ladder es verificar que la corriente pase desde este vertical hacia las bobinas. Entonces, si existe, como en este caso, un proceso que permite que llegue a la bobina, entonces se activa, desactiva. Y eso, como su nombre indica, se hace con procesos que van de forma escalonada. Primero este proceso, luego este otro proceso, y esos procesos tienen que estar conectados, ¿no? Gracias, profe. Ya, de todas formas, estas dudas van a ir disipándose cuando ustedes echen mano al programa.
Para poder acceder al programa, les voy a compartir ahorita les voy a compartir el drive al cual tienen que entrar ustedes. Esa es la cuenta Drive. Ahorita verifiquen en los mensajes. Y la contraseña del Drive es esta. Con el anterior grupo he tenido el inconveniente de que les está pidiendo que les autorice desde mi celular, que soy yo. Entonces esa partecita me falta modificarlo en mi Drive para que puedan ingresar con esa contraseña y con ese correo. Entonces, una vez que ustedes ingresen con el correo y con la contraseña, dentro de la carpeta del Google Drive les va a aparecer esta carpetita que dice programas. Entran a la carpeta programas y ahí está el instalador Automation 5.0. Lo único que tienen que hacer es darle clic derecho y le ponen descargar. Una vez que descargan el archivo, les voy a compartir ahorita, voy a hacer un video de cómo tienen que instalarlo para que no tengan inconvenientes a la hora de instalarlo. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Les parece mejor si trabajamos con ese o seguimos con el logo? Tiene lo mejor ese. Está mejor este programa, profe. Está más completo, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso sería por hoy, por la clase de hoy.